El libro se llama el libro de Abdías, el pregón de Dios, el pregón de Jehová. Abdías, hermanos míos, era un profeta que se sabe muy poco o casi nada de él. Nada se sabe del profeta. Sabemos muy poco de este profeta. Ahora bien, este profeta cuando comienza su libro no habla de... Tiene una profundidad inmensa. Y hoy les tengo que decir, ministerios, ministros, hermanos y hermanas, no hace falta. Eso es el directo. No hace falta tener que hablar mucho. No hace falta que nuestras predicaciones sean extensas. No hace falta, hermanos míos, tener y dar muchas voces de lo que podemos decir. Pero sí hay algo importante, que lo que digamos sea de Dios. Porque lo que dice, cuando es de Dios tiene sentido. Y cuando es de Dios, hermanos míos, tiene un cumplimiento. Necesitamos hablar poco, pero decir mucho. Que no decir mucho y hablar poco. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hacer lectura de este libro. Amén. ¿Quién me va a acompañar? ¿Pueden decir amén? No quiero que se me vayan, de verdad, porque si no entendemos, hermanos míos, lo primero del mensaje, no vamos a entender la interpretación. Y yo soy de aquellos siervos inútiles que primero necesito realizar el fundamento de la Biblia y que luego ya, si es necesario, hablar yo. Porque es más importante que hable la Escritura y que no hable el exponente. En una predicación es más importante que sea la Escritura que la que hable, que no el exponente. Lo que dice el exponente es un añadido, pero lo que se relata de la Biblia es la mismísima palabra de Dios. Entonces necesitamos que la mismísima palabra de Dios hable y que Emiliano calle. Amén. No les veo, no están centrados. No sé si predicar, me da miedo. Me da miedo. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Visión de Abdías. Dice, y Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Repetimos. Y Jehová el Señor, Rey de Reyes, el Señor que tiene a la iglesia de Tarancón en el hueco de su mano, ha dicho así en cuanto a Edom. Dice, hemos oído el pregón de Jehová, mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones y estás abatido en gran manera. Ahora, dice el tercero, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices, ¿quién en tu corazón? ¿Quién derribará mi tierra? Amén a la palabra de Dios. Esto es, hermanos, un mensaje claro y conciso de un primer motivo de condenación a una nación. Tranquilos que les voy a decir todo. El primer motivo de la condenación, hermanos míos, es la soberbia. La soberbia y la prepotencia ha condenado a una nación. ¿Quién es Edom? Todos sabemos, hermanos, que Edom son los descendientes de Esaú, que es hermano de Jacob. ¿Están conmigo? Esaú es hermano de Jacob y recibe el nombre de Edom porque en el capítulo 25, versículo 25 del Génesis, hay una transacción en medio de los dos hermanos. Esaú viene muy cansado de cazar, tiene hambre, Jacob está haciendo unas lentejas, un guiso rojo, y le dice, dame de ese guiso, y le dice Jacob, dame los derechos de tu primogenitura, y yo te doy un plato de este guiso. Y dice la palabra, y Esaú fue llamado Edom. Ahora, esta profecía son para los descendientes de Edom, y esta profecía se ha emitido muchos años después de que Edom muriese. Y ahora le dice el Señor, te has ensorbecido, Edom. Dice, ¿tú qué crees? Que nadie va a poder derribar tu tierra. Ahora digo yo, ¿por qué se enaltece Edom? ¿Sabían ustedes? Edom, hermanos míos, tenía una ciudad estratégicamente militar. Sí. Nadie podía acceder
a la tierra de Seir solamente por un túnel de 4 metros de ancho. Solamente podrían tener acceso mediante ese túnel. Ahora, ¿saben? Los que vivían en aquellos peñascos, porque vivían como en unas montañas, los que vivían los edomitas podrían ver al enemigo, pero el enemigo cuando iba a seguir a luchar no podría ver a Edom. Fíjense ustedes qué estratégica militar. ¿Saben? Sus soldados eran grandes escaladores. Los edomitas eran fenómenos escalando, chacho. Se escalaban las montañas como nadie, válgame Dios. Y Edom se ensorbece. ¿Saben, hermanos míos? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Porque antes de la caída es la soberbia. Y antes, hermanos míos, dice, porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, ¿qué nos dice aquí el autor de los Proverbios? Que no puede haber un quebrantamiento por la mano de Dios al hombre si este antes no manifiesta, hermanos míos, soberbia. Y Dios no puede hacer caer una torre de un hombre si no es altivo en su corazón. Por eso dice, antes del quebrantamiento, hermanos míos, es la soberbia. Y dice, pero antes de la caída la altivez de espíritu. Dice Mateo capítulo, hermanos míos, 23, 11. Pero si alguien quiere ser grande entre vosotros, hacerlo vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No es nada más ni nada menos que dice, hermanos míos, Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Otra vez. Dice, pero Él da mayor gracia. Y dice, por esto Dios resiste a los soberbios. Dice, y da gracia a los humildes. Te digo algo, que Dios nos libre de envanecernos, porque no hay seguridad en las alturas. Las alturas solo son de uno, solo son de Él. Necesitamos humildad. Y la humildad, hermanos míos, es el camino y la llave para poder realizar diversas cosas que en el sentimiento de soberbia no se pueden llegar a ejecutar. Ahora sí, hemos entrado un poquito, hermanos. Hemos entrado un poquito en el mensaje. Vamos a leer el segundo motivo, que es aquí donde viene el mensaje y la interpretación. Dice el versículo 10 de Abdías. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Están conmigo, verdad? ¿Están bien? Amén. Levanten la mano. Y gloria a Dios. ¿Se dan cuenta si les tengo así enganchados? Dice la palabra. Escuchen. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dice, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, dice, tú eres como uno de ellos. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que daban en angustia. Amén. Este es el segundo motivo. Es un motivo, hermanos míos. ¿Por qué le dice esto el Señor a Edom? ¿Sabían ustedes que Israel experimentó la deportación de un país? Y en este lapso de tiempo ¿y por qué? Aquí es donde viene el mensaje, por favor. ¿Saben,
Señor condena es la manifestación de uno. Aquí es donde viene el mensaje. ¿Saben, hermanos, dónde encontramos el motivo? Nos vamos a ir, hermanos, capítulos atrás. Y en el capítulo 25, versículo 23, había una mujer que quería quedar encinta. Porque, hermanos míos, era Esther. Y le dice el Señor desde los cielos, y dijo Jehová, bendito sea tu nombre. Dos naciones hay en tu seno, Rebeca, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Dice el fuerte, habrá uno más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estaban hablando, hermanos míos, de Esaú y de Jacob. Por favor, pongan atención. El conflicto, hermanos míos, dividió a dos hermanos. ¿Cuántos conflictos hay en las relaciones intersociales y intereclesiales de la iglesia? Siempre hay conflictos. Yo me he dado un codazo con el Joel. He tenido una palabra cruzada con el Antonio. Pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Escuche. Dice el versículo 25 que Esaú vende su primogenitura a Jacob. Y en el versículo 27, hermanos, aquí hay algo tremendo. En el versículo 41 dice: y aborreció Esaú a su hermano Jacob por la bendición con la que le había bendecido su padre. Porque ustedes no sabían que Jacob se había vestido de su hermano Esaú para acceder a algo que a él, hermanos míos, no tenía por derecho. Saben, aquí hay un misterio. Y es el misterio, hermanos míos, de la estrategia de Jacob. Saben, les tengo que decir algo. Déjenme hacer un pequeño lapso. Saben, Esaú, Jacob, hermanos míos, como su padre era ciego, se aprovecha de la ceguera de su padre para vestirse de lo que no es y oler de la esencia que él no tenía. Dice la palabra del Señor que cuando se presenta Jacob donde Isaac le dice: padre, he venido a que me bendigas. Dice Isaac, que era ciego, el pobre, y era viejo. Dice, en la voz es Jacob, pero no sé, ven un poquito, Esaú, que te toque. Y cuando le toca, como se había puesto las pieles de las ovejas, hermanos de las cabras, dice, y era belloso su hermano. Y dice Isaac entre sí, en la voz es Jacob, pero en el tacto parece Esaú. Saben, hermanos míos, ahora le dice el padre para salir de dudas: ven, hijo mío, que te quiero besar, a ver si eres Esaú. Y dice la palabra que cuando se acerca, huele por medio del olfato de que no era Jacob y si era Esaú. Saben, hermanos míos, Jacob pudo engañar a su padre por medio de tres sentidos, hermanos, que tenemos los hombres por nacimiento: a través de la ceguera de su padre, por el olfato y por el tacto. Saben, ha conseguido lo que quería. Pero les voy a decir algo, escuchen, se han pasado los años y ha tenido 12 hijos y ha desaparecido el uno, el que más quiere, y ahora se le han llevado sus hermanos, y cuando vienen dice Jacob que ya es viejo, pero no es ciego. Es viejo, pero no es ciego como su padre. Dice, ¿dónde está José? ¿Dónde está? Y le dicen sus hijos: mira, padre, esta es la túnica de colores llena de sangre. Él se aprovechó de la ceguera de su padre para engañarle, pero ahora sus hijos se aprovechan de su visión para engañarle a él. Porque te digo algo, no sé cómo lo hará, no sé cómo lo hará, pero aunque cambie la estrategia, de lo que se siembra se recoge. Sí, de lo que se siembra se recoge. Bendito sea el nombre de Dios. Y él se deleitaba y diría: ¿cuándo voy a ser yo engañado? Si yo no soy ciego. Pero Dios, que mueve los hilos. Tú no eres ciego, pero por medio de tu visión eres engañado. ¿Están bien? Amén. Esto es lo último. Bueno, en realidad no hemos entrado en el tema del mensaje. Ahora, hermanos míos, en el capítulo 27 dice la palabra: y Edom, dice, aborreció a su hermano Saúl por la bendición que su padre le había bendecido.
corazón, aquí está la clave. Dijo en su corazón, atención hermano, dijo, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Dice la palabra, y estas palabras fueron dichas a Rebeca, que había hablado su hijo mayor Esaú. Y llamó ella a su hijo menor, Jacob, y le dijo, Jacob, ten mucho cuidado, porque tu hermano se deleita con la idea de matarte. ¿Qué es lo que hace Jacob? Se va donde su tío Labán y se pasan 20 años. Digan conmigo, en la separación hay una práctica de los sentimientos que se quedaron afectados. Ahora bien, hermanos, aquí es donde viene el mensaje. Se han pasado 20 años y en el capítulo 33 es la hora, hermanos míos, es la hora del reencuentro de los dos hermanos que han quedado divididos por un conflicto intersocial, interfamiliar. Saben, hermanos, dice la palabra de Dios en el verso 1, y Jacob alza la vista y ve a su hermano con 400 hombres. Y ahora cuando está el reencuentro, su hermano Esaú va hacia el encuentro de su hermano Jacob, lo abraza, se echa en su cuello, lo besa y llora. La Biblia ya no registra que haya más persecuciones por parte de Esaú a Jacob, no las hay. Incluso los dos hermanos se han muerto. Digan conmigo, el mejor profeta es el tiempo. Ahora se ha pasado el tiempo y en Números capítulo 20, Jacob ha tenido una nación y Edom ha tenido otra. Los edomitas han habitado en la tierra de Seir y Jacob ha sido recientemente liberada y necesita cruzar por el territorio. Y ahora dice la palabra en el verso 20, capítulo 14. Y envió Moisés embajadores a Cades diciendo, así dice Israel tu hermano. Haya gente que da igual que le digas que tienes vínculos entrelazados de hermandad por una misma paternidad, les va a dar igual. Lo vuelvo a decir, haya gente que le da igual que le recuerden los vínculos que te unen a él, les va a dar igual. Y ahora, hermanos míos, dice, tú bien has sabido lo que nos ha venido. Fuimos hermanos edomitas, descendieron nuestros padres a Egipto, allí estuvieron mucho tiempo y hoy fuimos maltratados y ahora estamos aquí, en ciudad cercana a tus fronteras. Déjanos cruzar por aquí, anda, que necesitamos tu ayuda. Edom, que no vamos a pasar por labranza, que no vamos a beber agua de los pozos, que no vamos a tocar viña. Por el camino real iremos, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Pero dice el rey de Edom, dice, nada, si pasas por mi país, dice, saldré a ti con ejército. Ahora digo yo, ¿no se habían reconciliado los hermanos? ¿No había habido un abrazo entre hermanos? ¿Ha sido una simulación? ¿Ha sido una apariencia? ¿O qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Saben lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que desde los 20 años de la separación de Jacob y Esaú hasta su reencuentro, ¿saben? Esaú empezó a adoctrinar a su entorno, empezó a adoctrinar a su descendencia, empezó a adoctrinar a los suyos. Mira lo que me ha hecho Jacob, mira lo que me ha liado Jacob. Y ¿saben? Lo que primero comenzó por un sentimiento, terminó por una ley. Te digo algo, deshazte de los sentimientos separatistas, deshazte de los sentimientos divisorios, porque lo que comienza por un sentimiento, si se prolonga, termina por una ley, termina por una ley. Y ha ido Moisés y le ha dicho, hermano,
hablas en las conversaciones detrás de las paredes. Ten cuidado porque el corazón se contamina. Ten cuidado. Necesitamos que la iglesia saber solucionar los conflictos que se puedan producir. Porque no queremos ser herederos de la nación de Seir, la nación de Edom. No. Los edomitas fueron condenados por haber, hermanos míos, contenido en su corazón orgullo y rencillas. No. Nosotros somos descendientes de Jacob. Que quizás en algún momento podemos incriminar y producir mal, pero aquí estamos, hermano. Aquí estoy, hermano mío. Cuando hay, hermanos míos, un conflicto, y hay sentimientos que se quedan impregnados por lo que ha sucedido, suelen producirse en la vida dos necesidades. Siempre hay una. Aquí, hermanos míos, esto es tremendo. Existe una necesidad que es la de recibir justificación. ¿Por qué cuando yo peleo con Joel, siempre por parte de los dos, hay una necesidad? Y es la de sentirnos justificados por el cielo. Y ahora yo decía, Padre, se pasan los años y se puede divisar cómo hay gente que espera la justificación del cielo y no se recibe. ¿Cuál es la razón? ¿La quieren saber? Vénganse conmigo que nos vamos a Reyes. Ha cogido el rey Salomón y ha recibido el trono de su padre. Y cuando ha construido el templo, realiza una oración de 6 motivos. Los motivos son: por el extranjero, por cuando Israel pasara hambre, por cuando Israel pasara, hermanos míos, hacia una batalla, que si Israel oraba a Dios, Dios tuviera compasión de ellos. Pero hay un motivo central y primero. En la oración de Salomón hay un primer motivo. ¿Cuál es? Dice el verso capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Y dice Salomón a Dios: Padre, pero si hay alguien que peca contra su prójimo, dice, si hay alguien que peca contra su prójimo y le obligan a jurar, y ese juramento viene aquí al templo, ante tu altar, dice el capítulo 32, escuchen, tú oirás desde los cielos, dice, y actuarás, dice, y juzgarás entre tus siervos, condenando al impío y haciéndole recaer sobre su cabeza, sobre su proceder. Pero dice, y justificando al justo, dice, para darle conforme a su justicia. Y ahora aquí va la aplicación. ¿Sabes por qué hay gente que en el conflicto espera la justificación del cielo, pero no la recibe? Simplemente porque la evaluación del juicio de Dios es que esa persona no ha demostrado justicia. Con lo cual, si no demuestras justicia cuando te peleas, si no demuestras justicia verdadera cuando tienes conflictos o choques o conspiraciones, no esperes a que los cielos se abran y venga la justificación divina. No va a venir, no va a venir. Solo vienen aquellos que viven en la justicia, aquellos que viven en la verdad, aquellos que viven en la equidad y en la rectitud. Que Dios bendiga a los justos, que Dios bendiga a los verdaderos, que esperen la justicia, porque eso sí lo van a recibir. ¡Aleluya! Gente que se pasa a lo largo de su vida esperando la justificación del cielo, pero no la recibe. Salomón tiene, hermanos míos, el estratagema, la solución, la tiene Salomón. A los que no son justos y son impíos, ellos no reciben justificación. Solo los que viven en justicia. Arrepiéntete. Pero seguimos con el tema central. Ya termino. Es tarde, ¿verdad?
Escuchen, hemos hablado que el conflicto que se prolonga se convierte en ideología. Y el significado de ideología quiere decir ideales que caracterizan una nación, una época o una doctrina o una persona. Por eso es, hermanos míos, principalmente necesariamente saber resolver los pequeños choques y cortarles la vida de estos sentimientos para no caer en el mismo error que los domina. ¿Y qué necesitamos? Hemos hablado de justicia. Pero una justicia personal no. Porque hemos hablado que la palabra de Dios no es conspiratoria. La palabra de Dios es libertad. Porque todo lo que salga desde, hermanos míos, desde un corazón con problemas personales, será la defensa de su reputación o de su imagen. Pero cuando tú predicas la verdad porque Dios lo demanda y expones lo que es la realidad de Dios, es la defensa de la santidad. Ahora digo yo, si nos vamos al capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice, mas Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos. Repitan conmigo, mas Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos. Creo que la palabra ya está hablando. Dice la palabra de Dios, dice, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar principal para poder quemar en los lugares altos. Y dice, y 1000 holocaustos ofrecía Salomón. La única manera de ver la manifestación de Dios es en la consagración interna de tu casa. Y dice el verso, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y dice Salomón, tú hiciste gran misericordia. Esto es tremendo. Con tu siervo, David mi padre. Tú hiciste gran misericordia con tu siervo, David mi padre. ¿Por qué, hermanos míos, se encuadra de estas maneras la oración Salomón? Porque primero dice siervo de Dios, identidad de quien se habla y relación de David con él. David había sido adoctrinado por una enseñanza de justicia. Y les voy a decir algo. Si Joel tuviese el mismo concepto de Salomón acerca de su padre, que es más importante lo que Diego es para con Dios que lo que Diego es para con Joel, no le importaría que su padre reciba el escarnio por la iglesia, porque sabe que es la ejecución de la voluntad divina. Si nosotros supiéramos que mi mujer es más importante lo que es ella con Dios a lo que puede ser conmigo, no me importaría que la bofetee, porque es más importante la ejecución de la obra que la defensa de ella. Necesitamos más que nunca que la ejecución de la obra, hermanos, se ejecute. Necesitamos, hermanos, reflejar una verdad y una justicia verdadera. Y atención, y dice, no me quiero parar, es largo, dice, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Tú hiciste gran misericordia. ¿Con quién? Con tu siervo. Sí, es más siervo tuyo que padre mío. Te pido y te ruego, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud. Tú que le has reservado esta gran misericordia de que alguien se siente en el trono, te pido que me des sabiduría. Sabiduría para poder saber enjuiciar, para poder saber juzgar un juicio y un pleito. Y le dice el Señor, por cuanto no has pedido riqueza ni la vida de tus enemigos, yo te doy lo que pides. Y ahora digo yo, ¿por qué no pide Salomón riqueza? ¿Por qué no pide la victoria como la tuvo su padre? Es muy fácil. Porque David manifestó una justicia superior.
¿Y en qué la manifestó Emiliano? Sí, si nos vamos al capítulo 24 de Primera de Samuel, David perdona la vida a su enemigo Saúl. Si nos vamos al capítulo 26, hermanos míos, de Primera de Samuel, David vuelve a perdonar la vida a Saúl. No es nada más ni nada menos que si nos vamos al capítulo 1 de Segunda de Samuel, Saúl ha muerto y ha venido uno que ha dicho que la ha matado y dice, y David se rascó las vestiduras y dijo, que maten a este asesino. No es nada más, hermanos, que 2 versículos más adelante, David encecha a su enemigo Saúl. Pero ¿cómo puede ser? Si te ha perseguido, si te ha querido matar, si te ha querido asesinar, ¿por qué actúas de esta manera? Muy fácil, porque su corazón era conforme a Jehová. Porque David manifestó no una justicia personal, no, sino una justicia cristocéntrica, cristocéntrica. Ahora entiendo por qué David podría estar en la línea davídica y en esas generaciones podrían nacer. Hubo un rey, hubo un buen cantor de Israel que perdonó a su enemigo. No tan solo lo perdonó, vengó su muerte. No tan solo la vengó, sino también que se enlutó. ¿Te enlutarías por tu enemigo? Sí. ¿Perdonarías la vida de tu enemigo? Sí, lo harías. Te digo, ¿quieres verdaderamente salir victorioso del conflicto? Perdónale la vida a tu opresor, perdónale la vida a tu perseguidor. Manifiesta una justicia, manifiesta una verdad en el nombre de Jesús. Basta de raciocinio, basta de raciocinio, que se manifieste la vida del Cordero, que se manifieste la vida del Santo y empecemos a dar lo que somos, hijos de Cristo, herederos del sacrificio, herederos del verdadero. ¿Saben? En el concilio el Señor, hermanos míos, fue, hermanos míos, lo peor que pudo pasar. Ya saben lo que le ocurrió. 71 miembros en el Sanedrín. ¿Saben? Había 3 etapas para realizar este juicio y se las saltaron todas para poder enjuiciar al Señor y condenarlo. Y Dios les da la razón y le dijo, hermanos míos, el sacerdote, ¿y tú quién eres? Tú dices que eres el Mesías, y dijo, tú lo has dicho. Le dijo, ¿tú eres el Mesías? Y dijo, sí, tú lo has dicho. Si nos condenan, que nos condenen por ejecutar la obra, no por la defensa ni el orgullo, sino por la realización de la voluntad eterna. ¡Aleluya! Si le doy, hermanos míos, más importancia a varias cosas,
ser siervo y darle un aplauso. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Te digo algo? Acorde con la palabra. Y que puedo llevar la razón. Si la razón me evita de ir al cielo, no la quiere. Pierde la razón. Ama la voluntad del Padre. ¿Sabes lo que sigue? Santifícate hoy y mañana verás mi gloria. Jehová Dios reprenda a los demonios y nos ayude a dejar que la palabra haga su trabajo en nosotros. Que Dios bendiga a su siervo, que hoy ha sido el instrumento utilizado por el Espíritu Santo directamente en el nombre del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza, nos ponemos en comunión y vamos a presentar la Santa Cena. Amén. Ramón, paso por aquí. Las hermanas pueden pasar. Tú nunca te alejas.
tesoro soy. Tú eres todo lo que yo he soñado, mucho más de lo que yo he imaginado. Aquí está y me dices que tu tesoro soy. Lo único deseo que todos te conozcan como yo te conozco. Mi único deseo Que todos te conozcan como yo te conozco. mi único deseo Que todos te conozcan como yo te conozco. Mi único deseo, que todos te conozcan como yo te conozco. Como yo te conozco. Tú eres todo lo que yo he soñado, mucho más de lo que yo he imaginado. Aquí estás y me dices que tu tesoro soy. Dices que tu tesoro soy. Amado Padre Dios de la luz, multitudes de gracias te damos de este acto tan glorioso en tu nombre. Pedirte y rogarte que otra semana más tú nos vengas guardando y fortaleciendo en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es lunes y toca la ofrenda especial. Amén.